Todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15:4. Abramos juntos la palabra de nuestro Dios y descubramos los tesoros que el Señor tiene revelado para nosotros. En este día continuamos con la lectura sistemática de la Biblia con el Evangelio según San Mateo. Capítulo 20. El reino de los cielos es semejante a un propietario que salió por la mañana a encontrar obreros para su viña. Convino con ellos en pagarles un denario al día y los envió a su viña. Volvió a salir cerca de la hora tercia y vio en la plaza a otros desocupados. Les dijo: «Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo». Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de la hora sexta y la novena, e hizo lo mismo. Volvió a salir cerca de la hora undécima, halló a otros allí, y les dijo: «¿Por qué estáis aquí todo el día sin trabajar?». Dijeron: «Porque nadie nos contrató». Les dijo: «Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que es justo». Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: «Llama a los obreros y págales el jornal, empezando por los últimos hasta los primeros». Vinieron los que habían ido cerca de la hora undécima, y cada uno recibió un denario. Cuando vinieron los primeros, pensaron que habrían de recibir más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Y al recibirlo, murmuraron contra el Señor. Dijeron: «Estos últimos trabajaron una sola hora, y les igualaste a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día». Y él respondió a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No convine contigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Si quiero dar a este último como a ti, ¿no puedo hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque soy bueno?». Así, los últimos serán primeros y los primeros últimos. Cuando Jesús subía a Jerusalén, llevó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo: «Como veis, ahora vamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, que lo condenarán a muerte, y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen. Pero al tercer día resucitará». Entonces la madre de los hijos de Zebedeo vino a Jesús con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. Y él le preguntó: «¿Qué deseas?». Ella le dijo: «Ordena que estos 2 hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda». Entonces Jesús respondió: «No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo he de beber?». Ellos respondieron: «Podemos». Les dijo: «En verdad de mi copa beberéis, pero sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino que es para quienes está preparado por mi Padre». Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Entonces Jesús los llamó y les dijo: «Vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros no será así. Al contrario, el que desee ser grande entre vosotros debe ser vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros deberá ser vuestro siervo.
Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Al salir de Jericó lo siguió una gran multitud, y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La gente los reprendía que se callasen, pero ellos clamaban aún más: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Entonces Jesús se detuvo, los llamó y les preguntó: «¿Qué queréis que os haga?». Ellos dijeron: «Señor, que sean abiertos nuestros ojos». Entonces Jesús se compadeció de ellos, tocó sus ojos, y al instante recibieron la vista y lo siguieron. Capítulo 21. Cuando se acercaron a Jerusalén, llegaron a Betfagé, junto al monte de los Olivos. Entonces Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea que está frente a vosotros. Enseguida hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Si alguien os dice algo, decidle: el Señor los necesita, y enseguida los devolverá». Todo esto sucedió en cumplimiento de lo que dijo el profeta: «Decid a la hija de Sión: tu rey viene a ti manso y sentado sobre un asno, un pollino, animal de carga». Los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. Y la multitud muy numerosa tendía sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el campo. Y la gente que iba delante y los que lo seguían aclamaban diciendo: «Gloria al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Gloria en las alturas». Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió y decía: «¿Quién es este?». Y la gente respondía: «Este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea». Entonces Jesús entró en el templo de Dios y echó a todos los que vendían y compraban en el templo. Volteó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: «Escrito está: mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones». Entonces vinieron a él al templo ciegos y tullidos, y él los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas se indignaron al ver las maravillas que hacía, y a los muchachos que aclamaban en el templo: «Gloria al Hijo de David». Y le dijeron: «¿Oyes lo que estos dicen?». Y Jesús contestó: «Sí. ¿Nunca leísteis: de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza?». Y dejándolos se fue a la ciudad de Betania y posó allí. Por la mañana, cuando Jesús volvía a la ciudad, sintió hambre. Vio una higuera junto al camino y se acercó, pero encontró solo hojas en ella y le dijo: «Nunca más nazca fruto de ti». Y al instante la higuera se secó. Al verlo, los discípulos quedaron maravillados y decían: «¿Cómo se secó la higuera en el acto?». Jesús respondió: «Os aseguro que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis lo de la higuera, sino que si decís a este monte: quítate de ahí y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis». Cuando Jesús vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del templo se acercaron mientras enseñaba y le preguntaron: «¿Con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esta autoridad?». Jesús respondió: «Yo también os haré una pregunta. Si me contestáis, os diré con qué autoridad hago esto».
El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos pensaron entre sí: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué no le creísteis? Si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Así respondieron a Jesús: no sabemos. Y él también les dijo: ni yo os digo con qué autoridad hago esto. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: hijo, ve hoy a trabajar a mi viña. Y él respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al otro y le dijo de la misma manera. Y respondió: iré. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Respondieron: el primero. Entonces Jesús les dijo: os aseguro que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, y no creísteis en él. Pero los publicanos y las rameras creyeron en él. Y aunque vosotros lo visteis, no os arrepentisteis después para creer en él. Oíd otra parábola. Un propietario plantó una viña y la rodeó de una cerca. Cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, envió a sus siervos a los labradores para recibir su fruto. Pero los labradores tomaron a los siervos, y a unos lo hirieron y a otro lo mataron, y al otro lo apedrearon. El dueño envió a otros siervos, en mayor número que los primeros, e hicieron lo mismo con ellos. Al fin envió a su hijo pensando: respetarán a mi hijo. Pero al ver al hijo, los labradores dijeron entre sí: este es el heredero, matémoslo y quedaremos con la herencia. Así lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga el señor de la viña, ¿qué hará a esos labradores? Respondieron: matará sin compasión a esos malvados y rentará su viña a otros labradores que paguen el fruto a su tiempo. Entonces Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores vino a ser la piedra de esquina? El Señor hizo esto y es maravilloso ante nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de los cielos será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. El que caiga sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella caiga lo desmenuzará. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, y trataron de prenderlo, pero temieron al pueblo porque lo tenían por profeta. Capítulo 22. De nuevo Jesús les habló en parábolas y les dijo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó el banquete de boda para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos con el encargo de decirles a los invitados: la comida está preparada, los toros y los animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Se fueron, uno a su labranza, otro a sus negocios, y otros echaron mano de los siervos, los afrentaron y mataron. Al oír esto, el rey se enojó, envió su ejército, mató a esos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: a la verdad el banquete está preparado, pero los convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos, y llamad al banquete a cuantos halléis. Salieron los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y la sala se llenó de convidados.
Cuando el rey entró a ver a los convidados, vio allí a un hombre sin vestido de boda, y le dijo: «Amigo, ¿cómo entraste aquí sin vestido de boda?». Pero él cerró la boca. Entonces el rey dijo a los que servían: «Atadlo de pies y manos, y echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados, y pocos los elegidos». Entonces los fariseos se fueron y trazaron planes para sorprender a Jesús en alguna palabra. Le enviaron sus discípulos junto con los herodianos a decirle: «Maestro, sabemos que eres íntegro, que realmente enseñas el camino de Dios y no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es correcto dar tributo al César o no?». Pero Jesús entendió su malicia y les dijo: «¿Por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo». Y ellos le prestaron un denario. Entonces les preguntó: «¿De quién es esa imagen y la inscripción?». Dijeron: «Del César». Entonces Jesús respondió: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Al oír esto quedaron maravillados y lo dejaron y se fueron. Ese mismo día vinieron los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron: «Maestro, Moisés dijo: si alguno muere sin hijos, su hermano se casará con la viuda, para levantar descendientes a su hermano. Hubo entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos, y dejó su esposa a su hermano. Lo mismo pasó con el segundo y el tercero, hasta los 7, y después murió también la mujer. Ya que todos la tuvieron, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa?». Jesús respondió: «Erráis por no conocer las Escrituras, ni el poder de Dios. Porque en la resurrección ni los hombres se casarán, ni las mujeres serán dadas en casamiento. Serán como los ángeles del cielo. Y de la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que dice Dios? Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Al oír esto, la gente quedó maravillada de su doctrina. Cuando los fariseos oyeron que había cerrado la boca a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, por tentarlo, le preguntó: «Maestro, ¿cuál es el mayor de los mandamientos de la ley?». Jesús respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos penden toda la ley y los profetas». Y cuando estaban juntos los fariseos, Jesús les preguntó: «¿Qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo?». Le dijeron: «De David». Él les dijo: «Pues, ¿cómo David, movido por el Espíritu, lo llama Señor cuando dice: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies? Si David lo llama Señor, ¿cómo es su hijo?». Y nadie le pudo responder. Desde aquel día, nadie osó preguntarle más. Mateo, capítulos del 20 hasta el 22.